Vamos a continuar entonces con el abordaje, siguiendo en lo que tiene que ver con el engorde a corral, con los primeros resultados de las investigaciones respecto a emisiones de metano. Y para eso contamos con la presencia y el trabajo de Pablo Peraza, el licenciado y Master in Science, investigador de INIA. Pablo, bienvenido. Avanzando en emisiones de metano, primeros resultados en el engorde a corral. Y la verdad que esto es particularmente novedoso. Pablo es licenciado en bioquímica, egresado de la Facultad de Ciencias, máster en biología celular y molecular en la UDELAR. Está realizando estudios de doctorado en el proyecto Innovagro, con el título Rol de la microbiota ruminal en la eficiencia de conversión y emisiones de metano en ganado de carne, en un proyecto que lidera la ingeniera Elina Bajas. Es investigador asistente en biotecnología animal dentro del sistema de ganadería extensiva de INIA, con actividades que se ejecutan en el proyecto de investigación en genómica de ovinos y bovinos, trabajando tanto en mediciones de metano como en eficiencia de conversión y en estudios en metagenómica. Pablo Peraza, buenas tardes, adelante. Buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. Bueno, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a Hereford por la invitación a participar en esta jornada. Y bueno, continuando con las presentaciones en eficiencia de conversión, ya vimos con Marichi la metodología del cálculo de eficiencia de conversión, la incorporación de la genómica, la incorporación de la eficiencia de conversión en las evaluaciones genéticas. Y bueno, con Bernardo vimos la importancia económica, el impacto económico de la inclusión de la selección de animales más eficientes. Así que yo lo que espero mostrarles es la relación de esta característica con el medio ambiente. A modo de introducción, yo me voy a tomar estas próximas slides como para hacer unos conceptos generales que me van a acompañar a lo largo de toda la presentación. Perdón. El metano se forma a partir de la fermentación ruminal, de la fermentación del alimento. Esto se genera en el rumen por intermedio no del animal, sino de microorganismos. Esos microorganismos van a generar distintos productos, entre ellos la energía que el animal va a necesitar para crecer y para generar producto. Y dentro de esos microorganismos hay otros microorganismos que llamaremos metanógenos, que van a tomar algunos de esos subproductos y lo van a transformar en metano. Para el rumiante es inevitable la generación del metano porque necesita de la eliminación de ciertos productos que se generan en el rumen, que su acumulación podría ser perjudicial para el rumiante. Por ejemplo, los gases CO2 y el gas hidrógeno. El metano está asociado a la emisión de metano está asociada a una pérdida de energía, a una pérdida energética del alimento, o sea, del total de energía que consume el animal del alimento. Hay una pérdida energética por ese metano emitido y está rankeada entre el 2 y el 12% dependiendo de las condiciones y de la formulación de ese alimento. Se genera el metano entre un 90 y un 95% a nivel del retículo rumen y un 10% a nivel del intestino bajo y se emite en similares proporciones. Por lo tanto, la medición del metano a nivel de las exhalaciones estaríamos teniendo prácticamente la totalidad de las emisiones de metano de un animal. ¿Por qué es importante las emisiones de metano? ¿Por qué es importante el metano en los gases de efecto invernadero? Bueno, es uno de los 3 gases más importantes de efecto invernadero que generan una implicancia grande en el cambio climático. El metano tiene un potencial de calentamiento 21 veces mayor que el CO2, aunque el metano tiene una vida media más corta que el CO2. El CO2 está en unos 1000 años en la atmósfera, mientras el metano está entre 10 y 15 años nada más. Por eso es que a nivel mundial hay una importancia muy grande en mitigar el metano, ya que en un corto plazo de tiempo se podría dar un impacto benéfico en el cambio climático. ¿Cómo estamos en Uruguay en el tema de emisiones de gases de efecto invernadero? Un 73% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen del sistema agrícola ganadero. Dentro de ese 73%, un 63% está implicado la fermentación ruminal
Y si miramos solamente el metano, que las emisiones de metano en Uruguay, un 92% provienen de la fermentación entérica. En el año 2015 Uruguay participó en París en la COP21, firmando el Acuerdo de París, en el cual se compromete al año 2025 en reducir la intensidad de emisión. Intensidad de emisión se define como kilogramos de metano emitido al ambiente sobre kilogramos de carne de peso vivo. Uruguay se comprometió en reducir un 30% las intensidades de emisiones con respecto a los datos de 1990 de los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. Y según el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, esa intención de bajar esa emisión ya estaría cercana a un 90%. Según estimaciones del INAC, sería mayoritariamente por la intensificación en la producción de carne en estos últimos tiempos y no habiendo puesto foco en las emisiones de metano, que en este periodo subieron un 30%. Esto cambia el horizonte y la perspectiva para Uruguay, por lo que propone para el año 2050 reducir esta intensidad de emisión, manteniendo las emisiones de metano durante ese tiempo, pero aumentando o manteniendo la intensificación en la producción de carne. Bueno, vimos de dónde viene el metano y la importancia que tiene el metano. El tema es cómo lo medimos. Bueno, existen distintos sistemas que permiten la medición del metano. Uno de ellos, el más importante, de los tres más avalados por la comunidad científica, el más importante es las cámaras de respiración, donde son unas cámaras selladas, donde se ingresa al animal. Tienen un flujo de aire que ingresa y que sale, y se registra la salida del flujo de aire y se registra el flujo de la emisión de metano. Tiene la ventaja de que mide el 100% de las emisiones de metano, pero la desventaja es que el animal está fuera de su ambiente de producción. Otro método que capaz es más conocido por todos es la medición por el gas SF6, que son cápsulas con este gas que tiene una tasa de liberación conocida que se introduce en el rumen. Este gas es emitido junto con el metano por el animal y es recepcionado por esas máscaras que se le ponen a los animales cerca del hocico para tener la medición individual de los animales. Este método, por ejemplo, permite tener la medición del animal en su ambiente productivo. Y el otro son los sistemas de monitoreo Greenfield, que me voy a detener ahora más adelante, porque estos son los sistemas que nosotros estamos usando para realizar las mediciones de metano. Mediante todos estos métodos es posible obtener los registros de metano a nivel individual y de un amplio número de animales, pero no deja de ser en muchos casos costoso y complejo. Este es el sistema que van a ver cuando hagan la visita a los corrales. Una lástima que no tengo puntero, pero se ve en gris que el animal metió la cabeza en el equipo para recibir una recompensa de pellet, un puñado de pellet que se le da al animal como recompensa de ir hasta ahí. Tiene un lector de caravanas que individualiza la medición y tiene además un sensor de proximidad para ver qué tan cerca y qué tan lejos está de la entrega de esa recompensa de comida. Y hay un ventilador prendido constantemente en el equipo, lo que genera un flujo negativo de aire que pasa por el circuito cerrado, que hace que ingresen los gases emitidos por el animal y sean censados por los sensores tanto de metano como de CO2 que tenemos el día de hoy. El sistema de medición en el equipo no es voluntaria, o sea, nosotros no podemos influir en que el animal participe y que el animal visite a las estaciones de alimentación. Se registra en el ambiente natural del animal, por lo cual no generaría un cambio en el comportamiento ni en el comportamiento de consumo del animal. Tiene bajos requerimientos de mano de obra. Tiene un sistema de autocalibración. Cuando ustedes vayan a ver los equipos, hay dos tanques de gas al costado, que son un gas puro y una mezcla de gases, que son todos los días, mientras el equipo está las 24 horas midiendo, son todos los días inyectados dentro del flujo de aire y de esa manera se autocalibra solo el equipo y nosotros tenemos la certeza de que la medición de metano que estamos realizando está correcta y que un mismo equipo es capaz de medir varios animales a la vez. Esta es una visual, si queremos ver en tiempo real cómo está funcionando
cómo está funcionando el equipo. Hay una aplicación también en el celular, que ahora todo tiene una app. Es muy sencillo estar al tanto de cómo está funcionando. Se puede observar cómo están los flujos de aire, cómo están los niveles de gas del animal, los niveles de gas de los equipos. Yo les dije que tiene un sensor de proximidad y tiene un lector de caravanas. Además tiene una cámara web, donde nosotros ahí por lo general vemos la bandeja donde se le da la comida al animal. Ahí saqué la foto porque justo saqué la foto cuando había un animal ingresando al equipo. Y si queremos más en detalle ir a ver cómo están funcionando las mediciones, rápido, no se asusten, estas gráficas, por ejemplo, en rojo nosotros tenemos el sensor de proximidad, como vemos viene desde el 0 y de repente cuando sube es una cabeza que entró dentro del equipo. Durante ese periodo donde está marcando en rojo alto, la cabeza está en el equipo y en abajo en azul estamos graficando las emisiones de metano. Esos son los eructos que tiene el animal cuando tiene la cabeza adentro del equipo. Luego baja, significa que salió el animal, sacó la cabeza y luego vino otro animal que se mantuvo ahí y así. Esa es la manera que podemos ver efectivamente si las mediciones de metano se están realizando bien. Bueno, esta es la colocación de los equipos en los límites del corral. Y bueno, para ir a los detalles de la prueba de engorde, nosotros utilizamos un solo corral con 70 novillos provenientes de India y COE. Utilizamos 2 equipos Green Feed en los extremos del corral y en el medio están los comederos GrowSafe para la prueba de eficiencia. La medición de metano se realizó en simultáneo con las pruebas de RFI. Para las pruebas de RFI, las pruebas de eficiencia se realizan durante 70 días, pero hay 15 días de entrenamiento de los animales a comer en los comederos y a adaptarse a la comida. Nosotros en esos 15 días de entrenamiento hacemos lo mismo para entrenar a los animales a que visiten los equipos Green Feed. Ahí está el arte de, durante toda la prueba, cada vez más animales vayan ingresando y obtener de todos los animales posibles mediciones de metano. El periodo de medición de esta prueba fue entre marzo y mayo de este año. La dieta fue en una reacción 25% silo de sorgo y 75% grano de maíz. Para Green Feed la composición fue la misma. Y bueno, al final de la prueba tuvimos 70 animales con dato de RFI, con dato de eficiencia de conversión, y una tasa de reclutamiento para Green Feed de 47 animales en 70. O sea, tenemos 63 animales que o fueron muy pocas veces y no fue suficiente la medición de metano en ese periodo, o directamente nunca se acercaron a los equipos, ni siquiera por curiosidad. Graficando ya los resultados, tenemos a los animales clasificados en el orden de su RFI, de su eficiencia, donde tenemos los valores más negativos en los animales más eficientes, animales que comen menos de lo esperado, hasta animales que comen más de lo esperado. Cuando los clasificamos en terciles, nos quedamos con el tercil superior y el tercil inferior, y ahí clasificamos animales de alta eficiencia y animales de baja eficiencia. Y observamos para los 2 grupos diferentes que dentro de las características productivas, ganancia de peso, espesor de grasa y peso vivo, no vemos diferencias significativas entre los grupos. Lo que sí vemos es una diferencia significativa en el consumo de alimento, en el consumo en base seca. Cuando dentro de esos grupos de alta y baja eficiencia nos quedamos con los animales que tienen emisiones de metano, que son prácticamente un poquito más de la mitad, son 14 y 15 animales, también observamos que se comporta de la misma manera. No vemos diferencia entre las características productivas de ganancia, espesor y peso vivo, pero sí vemos la misma diferencia en el consumo de alimento. Cuando vemos la relación entre RFI y consumo, confirmamos lo que nos comentaba en la presentación Marichi, animales que consumen menos son más eficientes y animales que consumen más son menos eficientes. Y en cuanto a las emisiones de metano, los animales que consumen menos emiten menos metano y los animales que consumen más emiten más metano. Esto lo vemos reflejado cuando hacemos las medias por los grupos de eficiencia. Los animales que son de alta eficiencia tienen un 6% menos de emisiones de metano que los animales de baja eficiencia. Cuando vamos a la intensidad de emisión, medida en función del peso, para RFI y peso no vemos una asociación significativa. Tampoco la vemos entre emisiones de metano y el peso de la prueba,
Lo que sí vemos es que la intensidad de emisión, el promedio de intensidad de emisión dentro de los animales de alta eficiencia es mucho menor que para los animales de baja eficiencia. Resumiendo un poco esto que vimos, la diferencia entre animales eficientes e ineficientes, bueno, es que hay similares niveles de producción, como estuvimos viendo. La diferencia es en el consumo, que fue de 2 kilogramos de materia seca menos por día, que eso se traduce en un 16% menos de consumo. Los animales eficientes emitieron menos metano por día, que se ve reflejado en un 6% menos de emisiones. Y nosotros nos podríamos preguntar, si estoy teniendo un 16% menos de consumo, ¿por qué no estoy teniendo un 16% menos de emisiones? Cuando vamos al rendimiento de metano, que viene del inglés methane yield, que es el metano emitido por kilogramo de alimento consumido, nosotros vemos que los animales eficientes emiten mucho más metano, significativamente más metano que los animales ineficientes. Una de las hipótesis que estaría explicando eso es que los animales más eficientes también son eficientes obteniendo los nutrientes necesarios del alimento, obteniendo los requerimientos que necesitan, una mejor eficiencia del uso de los nutrientes. De la gráfica inicial, el animal más eficiente, mejora la fermentación ruminal, mejoran los productos, más trabajo para las metanogénicas, y eso se ve reflejado en una mayor emisión de metano. Esto que les estoy mostrando es todo parte de mi tesis de doctorado, pero el foco y lo que espero mostrar en alguna otra oportunidad es lo que estoy haciendo es el análisis metagenómico de la caracterización de la microbiota ruminal en la diferencia entre animales eficientes y no eficientes y entre los animales más emisores y menos emisores de metano. Y bueno, finalizando la presentación, queremos dejar como mensajes finales que el uso de animales con una mayor eficiencia de conversión nos permite reducir costos de producción, dado la reducción de consumos, algo ya visto y confirmado con lo que habló Bernardo y Marici. Y el uso de animales con una mayor eficiencia de conversión además nos permite obtener menores emisiones de metano absoluto. Dadas las nuevas metas que tiene Uruguay para el 2050, trabajar en la selección por eficiencia de conversión será una herramienta que contribuye a alcanzar las metas de mitigación de metano. Este es el camino que hay para recorrer, dado que hemos visto el gran impacto que tiene la selección por eficiencia de conversión. Y finalmente contarles que este es el inicio de la generación de las bases de datos para emisiones de metano, comenzando con estos datos. En nuestras bases de datos ya observamos que existe cierta variabilidad en nuestras emisiones de metano, lo que hace posible la selección por animales por menos emisiones de metano. Y ya se sabe en el mundo que esta es una característica de una heredabilidad media, en la que ya tenemos estimaciones de heredabilidad en ovinos en el Uruguay que lo confirman. Por lo que estas bases de datos y estos trabajos serán una herramienta fundamental para aportar a los compromisos futuros de Uruguay de cara al año 2050. Muchas gracias.